3, 2, 1, estamos al aire. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Felipe Poniatowski, yo dirijo la Fundación Elena Poniatowska. Bienvenidos a todos los que están en redes sociales y que nos ven por el canal de Facebook Fundación Elena Poniatowska. Gracias por estar aquí. Hoy es un día especial porque está Ricardo Olea, que va a presentar un libro de Adriana, que conocimos bien, mi madre y yo. Mi madre le dio clases en Estados Unidos cuando ella era alumna en, ¿dónde era, Ricardo? En California, ¿no? En California, San Francisco. Ahí le daba clases. Y muchos años después, yo le confieso a Ricardo que, y ahora a su hijo, que yo estaba como medio enamorado de Adriana, porque era más grande que yo, por supuesto. Ricardo es mucho más viejo que yo. Y así le confieso a Ricardo la última vez que estuvo aquí, que yo estaba medio enamorado de Adriana. Pero fuera de amores o no amores, fuera de quereres o no quereres, este mundo está de cabeza. Y tenemos que decir en este país que 7 mujeres son maltratadas día con día, son ultrajadas, y tenemos que decir ya basta. Y ya basta más grande en una guerra completamente absurda, que es la guerra de Medio Oriente. Estemos o no de acuerdo con lo que está sucediendo, no se vale matar niños, matar mujeres y matar jóvenes, que son la esperanza de vida de un planeta que se llama mundo y que nos pertenece a todos y a todas. Muchas gracias al Presidium por estar aquí, muchas gracias por invitar a Ricardo. Laura, gracias por ser parte de la Fundación. Tatiana, de ti que digo. Ignacio, y tu nombre, Antonio, muchas gracias a todos por estar aquí. Empezamos con esta presentación. Acuérdense que al final tenemos unos canapés que Ricardo nos dio, unos vinos para que nos bebamos hasta todas las malas influencias. Tenemos los libros que tenemos que comprar, porque un libro existe cuando está en las manos de un lector. Y por supuesto tenemos unas cajitas de aquel lado, porque la fundación es una fundación privada, la cual ayuda y hace, entre muchísimas cosas de las que hace, son bibliotecas para jóvenes y para niños y niñas. La primera biblioteca que hicimos está en Ayotzinapan, Puebla. Ayotzinapan en Guerrero es una escuela, en Puebla es un pequeño pueblito que está cerca de Cuetzalan, y los niños que tenían entre 7 años, entre 5 y 7 años y 10 años, en aquella época, hace 17 años, hoy están entre 20 y 25 años. El 70% de esos niños tienen licenciatura, o de esos jóvenes. Entonces leer sirve, leer ayuda y leer cultiva. Y leer te hace libre. Muchísimas gracias. Sin más, los dejo con Tatiana. Muy buenas noches a todos. Pues le paso el micrófono a Ricardo para que nos vaya diciendo qué es lo que quiere que vayamos haciendo, porque esta es tu noche. Ok, vamos a hacer una pequeña aclaración. Yo creo que es la noche del libro, ¿ok? Entonces, pero lo van a ver por qué lo digo. Quisiera yo empezar, y así he empezado yo todas mis presentaciones. Cuando yo termino una novela, un libro o algo que se vaya a publicar, siempre se lo mando a Nacho Martín. Él ha sido mi editor de toda la vida y además tiene una pluma flamélica, ¿no? O sea, que o me lo deja bien o me lo regresa, pero bueno, está bien, es un gran amigo, ha revisado todas mis obras, incluso la de Adriana, ¿no? Entonces, pero después de Nacho, lo que hago es mandárselo al primer lector. Ya una vez que pasó la prueba del añejo, entonces lo mandamos a Toño Tomás. Toño no sabe ni de lo que se va a tratar el libro, solamente le digo, hazme un resumen y dime qué te parece. Ese resumen lo va a hacer,
es un resumen del primer lector, ¿ok? Posteriormente, Nacho Martín, hablará ya de la novela, de la parte estructura, etcétera, etcétera. Laura, sigue Tatiana, y luego sigo yo. Y abriremos con, si quieren, si consideran, si quieren hacer preguntas, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la dinámica. Entonces, yo creo que va a estar bastante entretenida. Así es que, ¿qué te parece, Toño? Todo tuyo. Sí, sí. Ah, qué bien. Sí. Sí, porque tengo que ir pasando páginas porque yo luego me enrollo mucho hablando, entonces me lo traigo escrito y así le corto cuando se acaba. A veces traigo como 16 páginas, ahora traigo menos. Vamos. No, quédate. Sí, a ver, ¿ahí se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, pues hago mi comentario. He escuchado decir reiteradamente a actores de teatro, básicamente, que momentos antes de salir a escena, los nervios se apoderan de ellos. Y sin embargo, una vez en el escenario, todo fluye. No sé si a un piloto comercial le ocurre lo mismo al subirse a un armatoste, un pájaro de hierro con X toneladas, cargado de X toneladas de seres humanos, los cuales quedan bajo su responsabilidad. En fin, ellos lo saben. Lo que sí sé, o al menos así lo creo, es que el vértigo, el nervio o el desasosiego aparece cuando se deja de volar. Con alas de hierro, es por eso que Ricardo no ha dejado de volar, con alas de hierro y con alas de pichón. La pluma, que ya no es pluma, es compupluma, también tiene alas, tiene motor, nubes, paisajes, aire y cielo. Y ahí está él, alternando sus vuelos, con sus alas de pichón y con sus alas de hierro. Ricardo me envió su manuscrito, o compuescrito, del oído para lo invisible. A ver qué te parece, me dijo. Suele hacerlo, ya lo dijo él. Lo hizo con la novela de Adriana y me anima a seguir leyendo. Ya no me espantaron las 101 páginas que leí de seguido. Y su lectura me ayudó a ir viendo la historia. Y digo viendo. ¿Por qué digo viendo? Porque está narrada de manera descriptiva, casi como un guión cinematográfico. Aunque sí, al mismo tiempo, estimula la imaginación. No es lineal. Hasta el punto de poder ver, más que imaginar, a personajes imaginarios y fantásticos, situaciones y hasta lugares en imágenes como en una película. Sin embargo, mi opinión es que ese estímulo a la imaginación que provoca su lectura solo se puede percibir leyendo. Aquí se levanta una bandera en favor del libro, de la lectura en sí mismo. Si te lo han hecho, pues ya no es lo mismo. Hay que imaginar.
Es difícil hablar de una novela donde está todo dicho. El oído para lo invisible está repleto de reflexiones, mensajes de vida, de amor y de fantasía. El amor sin cuento es solo deseo sin dirección. Es una de las frases que he escogido para representar lo que estoy diciendo. Y hasta de fe y de esperanza. La metamorfosis no es el fin, es el proceso, y el proceso necesita paciencia. Son frases que denotan lo que acabo de decir. En la dedicatoria también nos comparte una enseñanza. Dice: la verdad también se escribe con ternura, y que la memoria, cuando se honra, se vuelve luz. Mensajes muy convenientes en los tiempos que vivimos y que nos invita a reflexionar. Y no cesarte en su prólogo, que a veces lo hacemos. Todo él deja dicho lo que es el oído para lo invisible. La propia historia es también sobre nosotros, sobre la vida, sobre el amor y hasta sobre la paz. Pero mejor lean la novela. Quiero, no obstante, hacer hincapié en que no son mensajes aleccionadores, son una invitación a la reflexión. Así me ocurrió con la novela de Adriana, La otra mitad es corazón. Recibí muchos mensajes, y es por eso que no solo me impactó, me marcó. No la he vuelto a leer, pero aparece a menudo en mis pensamientos. Eso es que me marcó. Tuve la fortuna de estar involucrado en la edición de manera muy cercana, y todos los que estuvimos involucrados en ese nacimiento, creo que quedamos algo marcados, positivamente, desde luego. Ricardo nos regala en esta novela, El oído para lo invisible, parte de su vida íntima, con una espléndida y poética prosa, echando mano de unos personajes que, lo crean o no, han convivido alrededor de él por años. Es por eso que les ha podido dar vida y protagonismo en la novela, ubicándolos hábilmente en los pasajes y momentos precisos donde debían aparecer, quedando integrados perfectamente en la historia, una historia que también es de ellos. Esta novela de Ricardo no habla de contenido de la novela de Adriana, la cual hay que leer nuevamente o si no la has leído. Ricardo nos cuenta la historia de cómo nació la novela y la vida propia que tuvo y sigue teniendo ese libro. Lo extraordinario del oído para lo invisible es la forma de contarlo, su riqueza narrativa, la filosofía que desprende y la invitación a pensar y creer en todo lo que cuenta, que, como dije, todo es verdad. Muchas gracias. A ver, miren, ¿se oye bien? ¿Sí? Ok, les voy a platicar una anécdota que sucedió la semana pasada. Y mejor la leo porque dura un minuto, pero creo que sí se va a entender. Digo, antes de empezar quiero contarles una pequeña aventura que tuvo este libro,
porque parece que el oído para lo invisible no se escribió solo, sino que también se presenta solo. Cuando Ignacio Martín terminó de leer la novela, le pedí, como siempre, que fuera uno de los presentadores. Ignacio ha presentado todos mis libros, incluso la novela de Adriana. Le propuse una fecha tentativa, jueves 26 de febrero. Me dijo sí, pero al rato me llamó para decirme que tenía una cita médica y que si no la podíamos moverlo al siguiente jueves. Yo, sin pensar, le dije sí, y cuando colgué vi la fecha 5 de marzo. Me quedé quieto. No podía ser casualidad. Ese día es el cumpleaños de Adriana, de la que vamos a hablar. Me dio risa, esa risa que da cuando uno siente que la fecha no la escogió ni Ignacio ni yo. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, Ignacio me volvió a llamar, que tampoco podía llegar a tiempo porque saldría tarde de la oficina. Y yo le dije, no te preocupes, a la hora que llegues presentas tu parte, porque esta fecha ya no la muevo ni aunque me lo pida Dios. Y los dos reímos, porque entendemos lo mismo. El 5 de marzo se escogió solo. Y para rematar, Felipe, que sabe de estas cosas, me dijo que el mejor día para presentar un libro era el jueves. No sé si sea por tráfico, por la energía o por pura tradición editorial, pero aquí estamos, jueves 5 de marzo, cumpleaños de Adriana, con un libro que parece tener voluntad propia. Así que antes de leerles un fragmento, solo quería compartirles esto. A veces uno cree que organiza una presentación, pero hay presentaciones que se organizan solas. Ahora sí vamos con Nacho. Y encima se va la luz y hace que nos juntemos todos y entonces le da ese punto de performance. Antonio ha hablado en calidad de primer lector y yo voy a engañar a Ricardo y me van a perdonar, pero esta vez lo que escribí es un poquito más como el personaje que soy que como el editor, aunque también por ahí estoy. Esa misma noche, Pablo Ruiz, el encargado de la obra, hombre más de mezcla que de metáfora, llamó por teléfono, voz temblorosa. Señor Olea, hay fantasmas en su casa. Pero no eran fantasmas. Buenas tardes. Buenas noches. En todas nuestras casas, las de verdad y las interiores, hay fantasmas, aunque no creamos en ellos, los veamos o no. Ricardo Olea, el Pichón, Azorín, el Capitán, escribe libros sobre esos fantasmas. No queremos llamarlos fantasmas, adelante, podemos decirles recuerdos, memorias, cosas inexplicables, que cada quien use la palabra que más le convenga, que para eso son las palabras. Como algunas y algunos me conocen, hablando de palabras, les recuerdo que soy charro, de 2 orillas, o sea, charro de nacimiento, porque así nos dicen a los de Salamanca, la de allá. Pero eso es otra historia. ¿Por qué inicio con esto? Porque cuando Ricardo me envió El oído para lo invisible, para revisarlo, me encontré en él. ¿Qué relación tiene eso con ser charro? Pues la que tiene con un vasco, charro de adopción, don Miguel de Unamuno, y una novela suya que transcurre en Salamanca. Les leo una escenita, cachito. Parece mentira, repetía, parece mentira. A no verlo no lo creería. No sé si estoy despierto o soñando. Ni despierto ni soñando, le contesté. No me lo explico, añadió. ¿Me has puesto usted
más puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo mismo, ¿acaso adivine mi propósito? Esa escena es de Niebla, de Miguel de Unamuno, y es el personaje, el protagonista de Niebla, hablando con don Miguel de Unamuno, porque es una novela en la que el personaje habla con el autor. O sea, Augusto Pérez, ese personaje, busca en Niebla a don Miguel. Unamuno a esa novela también le dice Nibola, porque era como una novela que jugaba con el propio concepto de novela, que creo que es lo que hace Ricardo, por eso tomo esa escena. Pero tampoco esa es la historia de hoy, como mucho una recomendación extra. Si no han leído a don Miguel, merece la pena leerlo. Es un extra que se llevan de acá. Niebla, San Manuel Bueno Mártir, la tía Tula, busquen a lo mejor hasta en los libros que están ahí en la entrada, alguno hay. Retomo el hilo. La historia que hoy nos reúne es la de un libro, así de sencillo. Pero no es la de este libro, la del Oído para lo Invisible, sino la historia del que está dentro de él, que también se sigue escribiendo, o que Ricardo también sigue escribiendo. Ambos libros se siguen escribiendo como nosotros nos seguimos escribiendo. Desde luego que todos los libros y todos los cuentos y las novelas y los poemas, todo se reescribe cada vez que alguien lo lee, incluso cuando alguien lo conoce por primera vez o cuando alguien lo relee. Porque cuando releemos ese poema, ese cuento, esa novela, si me permiten robarle un verso a Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya sé, pero es que la otra mitad es corazón, ya estaba escrito y terminado cuando llegó a mí. Y resulta que se siguió escribiendo. Y sigue hoy, en 2026, han pasado ya más de 20 años. Dejo esta idea para enhebrarla al final. De momento, lo que quiero hacer es permitirme una digresión por las personas que están en esta mesa, varios hispano-mexicanos. Antonio lo conocí años antes. Sin embargo, a Laura García la acabo de conocer en persona, aunque lo conociera de verla en La Dichosa Palabra y de saber esa, que le comenté antes, especie de vidas paralelas que llevamos sin conocernos mutuamente, porque prácticamente llevamos en México los mismos años. Entonces, es fantasma, casualidad, llámenlo como quieran, pero es de esas cosas que siguen pasando en este libro, alrededor de este libro. Me imagino que Laura y Antonio, como Pilar, mi esposa y yo, somos allá los mexicanos casi desde el primer viaje que hicimos después de estar en México, y aquí, después de más de 30 años, somos los españoles, los españoletes, los gachupines. Eso ya no, más bien no somos ni de allá ni de acá. Es que la C, aunque nuestro vocabulario sea chilango, les aseguro, la C sigue marcando. Por eso también quiero agradecer a Ricardo por estos encuentros y reencuentros que propicia sin saberlo. No digo que sin quererlo, pero sí sin saberlo. Reencuentro también es estar aquí en la Fundación Poniatowska, un hogar, una casa de letras en honor a una gran escritora y excelente mujer con quien compartí presentaciones de ese libro acá y en San Luis Potosí. Y a doña Elena la había conocido antes de venir a México. De hecho, cuando ni el viaje a México, ni siquiera hacerme mexicano estaba en la ecuación. Y ya cuando vinimos a México, a Elena, a la Pony, fuimos a verla varias veces a su casa porque otra compañera, otra amiga, hizo su tesis allá en Salamanca sobre Elena Poniatowska, entonces siempre íbamos a su casa a llevarle algún encargo o a buscar algún encargo cuando íbamos a España para llevarlo. Soy personaje de ese libro y el libro sigue escribiendo, es lo que quería transmitir con estas ideas. Sí creo en la vida de este libro, en general de los libros, sí creo en las conexiones, aunque las llamemos casualidades. No tengo mayor problema con lo que no puedo explicar, lo disfruto y ya, sean fantasmas o no.
Recuerden la cita con la que abrí. Entonces, igual que decía Antonio con lo de que nunca le ha lavado un traste, pues yo he estado en casa de Ricardo y he dormido como un lirón, así que si los fantasmas de los que habla Pablo en esa cita existen, son buena gente y no molestan, no andan jalando patas ni nada de eso. Pero claro, además del personaje de ese asunto unamuniano, también soy el editor, revisor, corrector, el filólogo que revisó El oído para lo invisible, como revisó otros libros de Ricardo y como participé en la edición de La otra mitad es corazón. Personaje y editor, por así decirlo, confluyen en el crítico y les diré que sí, como decía Antonio, merece la pena leer El oído para lo invisible. Lo digo de verdad, lo digo de corazón. Es un texto poético que fluye narrativamente. Una novela a la que después de haber leído se puede volver, como volvemos a los libros de poemas, abrirlo al azar o buscar ese fragmento que nos marcó de alguna manera, o abrirlo al azar para a ver qué nos dice. Siempre nos va a decir algo. Pero también es un libro que dialoga con otros libros. Desde luego dialoga con la novela de Adriana, con La otra mitad es corazón, porque la lleva dentro. Pero el diálogo es constante y es fructífero con el resto de la obra de Ricardo. Yo creo, eso sí, Ricardo, que debes de empezar a dejar de decir eso de que a veces... Es que yo no soy escritor. Eres escritor y eres escritor bueno. Gracias. Les leo algo que además ha estado compartiendo, lo tomé, no me acuerdo si de Facebook o esto. El libro no lo escribí yo, me fue dictado, yo solo puse el oído. No soy escritor ni poeta, soy guardián de historias, un trovador que ordena su vida mientras la cuenta. Este libro no es para todos, el libro elige a sus lectores. Quien sabe escuchar ya le pertenece. Yo solo fui el puente, la voz era otra. Eso no lo escribe alguien que no es escritor. Eres escritor, eres narrador oral, escrito. Siempre es un gusto escucharte y como siempre es un gusto platicar contigo. Y eso está en lo que escribes. Tienes ese don. Un andaluz diría que tienes duende. Tienes ese, o sea, transmites cuando cuentas como transmites cuando platicas. Por eso quiero concluir con una contribución a ese duende, algo que yo también me guardé la última vez cuando hablamos, comimos ahí en Plaza Inn para que ya quedar para lo del libro. Desde esa última conversación tengo guardado esto. Una de mis frases de cabecera, más que frase, un concepto, también tiene que ver con la generación del 98, pero con otro, es vivir es ver volver. Es uno de los mantras de la generación del 98 a la que perteneció Unamuno. Hasta tengo algo escrito inacabado que si alguna vez publico, lo que sí tengo clarísimo es el título y es ver volver. Les leo el fragmento del que viene esta idea. Vivir es ver pasar allá en lo alto las nubes. Mejor diríamos, vivir es ver volver. Es ver volver todo un retorno perdurable, eterno. Ver volver todo, angustia, alegrías, esperanzas, como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas, como esas nubes fugaces e inmutables. Ni me había dado cuenta de que la cita habla de nubes y le estoy diciendo eso a un piloto. O sea, ya les digo que todo, eso me acaba de venir a la mente. Querido Pichón, déjame contarte que el creador de esa frase es José Martínez Ruiz. Ese nombre dicho así no dice nada, pero ese nombre es el de un escritor que tenía un seudónimo, Azorín. Sigo tirando del hilo literario. Mi primera publicación fue una media plaquette, digo media porque era un libro de poemas en el que estábamos dos autores. Bueno, pues el título de esa media plaquette es un verso de uno de los sonetos que están en ella y se titula Luz tan fuerte que se escucha. No sé si tiene que ver.
pero creo que esa sinestesia, esa imagen, ese juego, tiene un poquito que ver con el oído para lo invisible. Ninguna de estas dos cosas las sabía Ricardo. Querido amigo, en el oído para lo invisible me encuentro conmigo hasta en lo que para ti es desconocido, y te lo agradezco de todo corazón, y espero que nos sigamos encontrando en la memoria del caldero. Cuando el autor calla, las brujas encienden sus calderos para recordar lo que aún no ha sido escrito. Me disculpo otra vez si este dejarme llevar por el personaje me ha hecho que la presentación sea un poquito más egocéntrica y menos filológica. Espero haber conseguido que les interesara. Desde luego creo que también es que me ha poseído un poquito la trama de este libro o estos libros que nos siguen llevando por donde quieren. ¿Será que la otra mitad de Escorazón sigue haciendo de las suyas? ¿Será que se sigue escribiendo? ¿Nos sigue hablando desde lo que no vemos? Muchas gracias. Laura, a ver, un momento nada más de ti, Laura, por favor. Yo no conocía a Laura. Cuando me dijeron quién era, investigué su personaje. Gracias por venir. Leyó la novela y le pedí que la presentara y pues aquí está. Vamos a darle una bienvenida, por favor. Muchas gracias, Ricardo, mucho gusto de estar acá, siempre es un gusto, placer, y un gusto y un placer venir aquí a Fundación Poniatowska, donde ya llevamos años con las letras, y tengo que decir que sí me siento un poco la intrusa, no sé si la impostora, pero sí la intrusa en esta mesa, porque todos tienen mucho que ver con el autor, con Adriana, y todos tienen una relación personal con lo que ha sucedido durante años con este libro. Y yo venía pensando, ahora que les estaba escuchando, y yo me siento muy chiquita aquí porque evidentemente no tengo una historia personal que contar, no tengo una afectividad, no tengo un pasado. Pero puesto que este libro se va haciendo solo y va determinando y va guiando todo lo que pasa, yo siento que entonces hoy es Adriana la que me ha escogido también a mí, porque si todo lo está haciendo Adriana, hoy que es su cumpleaños, además de decirle feliz cumpleaños, pues habría que decirle gracias, Adriana, por sentarme a esta mesa, porque efectivamente soy mejiñola, como tú, y tenemos el corazón partido en dos orillas, y si la mitad del corazón está aquí en este libro, pues la otra mitad deberíamos ponerla en otra orilla. Pero es que además me pareció que era una gran estrategia de marketing esta presentación, este libro, esta escritura, porque uno al leer tu libro evidentemente se tiene que llevar el otro. O sea, no hay manera. O sea, en lugar de un 2x1, que en esta vida todo es un 2x1, este es un 1x2. Entonces ustedes vienen a una presentación, pero en realidad se van a llevar 2 libros. Les aseguro que se van a querer llevar los 2 libros porque efectivamente uno, leyendo el libro de Ricardo, pues quiere saber, primero si es real el libro de Adriana. Claro, les vamos a hacer mucho spoiler a los que no han leído todavía el libro, pero uno está dudando todo el rato en lo que está leyendo el libro ¿esto es real? ¿Qué parte de esto es ficción? ¿Qué parte de esto es fantasía? Evidentemente hay una parte de realidad y una parte de fantasía, como ya han podido adivinar. Pero luego Ricardo dice, no, aquí todo lo que cuento es verdad. Y entonces dices, entonces en esta última página empiezas a arquear las cejas diciendo, y uno piensa, voy a tener que releerlo otra vez, porque claro, ahora ya sabiendo todo lo que sé, quiero saborear estas páginas y estas palabras de otra forma. Claro, a mí me lo dijo un poco Tatiana. Hice un poco de trampa porque ya Tatiana me había como preparado el terreno y aún así me asombré. Entonces tengo que decir que es un poco como estos colgantes, estos dijes, donde un corazón está dividido en dos, entonces 2 personas tienen como esa mitad. Bueno, pues así siento yo un poco este libro, que podría ser 2, pero podría ser 1, y en realidad lo que queremos es una historia. Y la historia, como todas las historias, se componen de versiones. Nadie tiene la verdad no termina de ser como una composición de muchas verdades según
como lo han contado todas las personas que han estado presentes o que han vivido esa anécdota, ese momento, y uno aún así duda de lo que puede estar pensando. Siempre los libros tienen una interpretación, siempre los libros tienen una experiencia diferente para cada lector. Lo que yo puedo entender es diferente a otro y a otro y a otro. ¿Por qué? Porque esa es la magia también de la literatura, el poder decir, esta historia que concibió un autor de alguna manera y que lo quiso contar, quién sabe si coincide con lo que yo entendí, con lo que yo me quedo. Y a mí este libro me gustó por muchas cosas. Me gustó porque es exigente, Ricardo. Es exigente. Es un libro nada complaciente. No trata al lector de, te lo voy a dejar todo muy masticado. No, te voy a hacer trabajar. Es un libro que requiere de algo del lector. No voy a decir que mucho esfuerzo porque no se van a asustar. Tampoco es un libro de matemáticas así muy complicado. No, es un libro que curiosamente apela a la imaginación y evidentemente esa es la parte que le toca al lector, ¿no? Uno como lector pues le toca ver cómo es todas esas escenas, todo ese hangar que tuvo, ese aeródromo, incluso esas personas. Hay otra cosa, ya me estoy saltando ya un poco mi orden propio, pero me gustó mucho cómo describe a las personas. La carta de amor que escribes a Adriana con este libro es un poco eso. Cómo describes a Adriana, me pareció que efectivamente es poco usual en un piloto, o de lo que uno esperaría en un piloto, de que es más matemático, más estructurado, más ingenio, y de repente se descubre una sensibilidad muy grande, se descubre que tú te fijas en una serie de cosas, en este caso Adriana evidentemente, de una forma muy particular, esa manera que tú dices y que aparece tuya o en boca de otros o en descripciones de otros que hacen de Adriana, de cómo es como un río. ¿Cómo es un río? ¿Cómo es el río que ustedes están pensando y que tienen en su cabeza? Que seguramente sea de mil maneras. Un río es manso, es rebelde, es furioso, pues depende, ¿no? De dónde esté ese río y de cómo nos lo estemos imaginando. Hay gente que se imaginará un río pasando por una pradera y yo me puedo imaginar un río pues siendo cascada y de repente estando muy furioso en determinados recovecos que lo hacen ir más deprisa. Pero es que además Adriana tiene electricidad en los dedos. Y uno dice, wow, ¿qué significará eso? Ese es el tipo de imágenes que Ricardo nos deja en este libro y que creo que es un gran acierto y un gran atractivo de este libro. Tiene imágenes, y tiene muchas imágenes. Cuando tú dices, por ejemplo, que Adriana le enseñó a tus hijos a escuchar antes que hablar, y sí, caray, me acaban de echar por tierra todo lo que yo llevo haciendo con mi hijo 5 años, porque evidentemente no es que le esté enseñando a leer, pero uno le aprende a que reconozca las letras y que haga sonidos. Y dices, qué importante es efectivamente que escuche, y por eso tú dices lo importante que era para Adriana el pasar tiempo contándoles cuentos, leyéndoles a tus hijos, porque otra vez se vuelve al oído, ¿no? Creo que me voy a repetir un poco con lo que he dicho, eso es lo malo de ir la tercera ya, porque ya han escuchado muchas cosas, pero bueno, es para confirmar que efectivamente este libro lo que no deja es indiferente. Entonces, esta manera de saltar de la ficción, de lo onírico a lo real, a la realidad, a lo tangible, a una historia que va saltando en el tiempo y que de repente dices, no, espera, si tú me habías dicho que tus hijos habían ido a Canadá a estudiar, ¿por qué ahora de repente me los vuelves a colocar con 11 y 9 años? Entonces, por eso digo que es un libro que exige, porque no te permite estar como muy plácida, ¿no? En una lectura de donde te dan toda la cronología, ¿no? Uno tiene que estar como pensando dónde estamos ahora. Lo fantástico y lo real, pues sí, evidentemente hay una diferencia en los personajes, en la manera de narrar y en muchos detalles, ¿no? Incluso en los nombres de los personajes, pero esa manera de hacer que lo imaginario se vuelva tangible y que lo que está en tierra vaya al cielo, porque hay mucho de eso cuando tú hablas de Adriana como una escritura entre la tierra y el aire, y que ese aire representa la imaginación, me parece que es otra imagen muy buena, porque tú eres piloto o eres piloto. Bueno, uno nunca deja de ser piloto, siento. Pero para mí un piloto, yo que soy alguien que cruza el Atlántico continuamente, pues es una voz que
escuchan de una forma mecánica que casi puedes decir lo que va a comunicarte, porque hay muchas fórmulas como repetidas, ¿no? Les van a servir la mesa, pollo, pasta, esa serie de cosas que uno hemos vivido, y uno pensaría que es alguien muy concentrado, pues sí, muy práctico, muy resuelto. Mi vida está en sus manos, ¿cómo no va a hacerlo? Y pensar que alguien que pueda estar paseando entre las nubes, teniendo esas imágenes, haciendo ese juego con las palabras, además de sentirme pues segura en tus manos a la hora de estar ahí sentada sin hacer nada, pues me hace imaginarme a partir de ahora a los pilotos de otra manera, como que uno tiene estas raras sensaciones de que la gente es diferente por gremios, ¿no? Un piloto es así, un matemático es así, un pintor es así, y luego dices, no, pues mucha gente puede hacer estos crossovers entre las actividades y se vale, y está increíble descubrir a la gente. Tú hablas también ahí de cómo un autor puede ser descubierto a través de tus letras, y yo siento que después de leerte, pues tenía ganas de verte y de saber cómo eras físicamente y de escucharte hablar para ver cómo manejas toda esa narrativa y cómo juegas con esas palabras, cómo las unes, cómo las combinas. Me gusta mucho esa manera de aterrizar, porque además se ve, y en eso, no sé, igual estoy siendo prejuiciosa, pero siento que un piloto tiene que ser, muy conciso, muy preciso, y tú lo eres con las palabras. Tú las descripciones no te vas por las ramas, no pones paja, no te vas. Eres muy escueto, y ahí otra vez le dejas la chamba al lector, porque con muy pocas palabras tú has armado un personaje, una escena, un lugar, y dejas al lector que lo recree en su memoria, en su mente, que lo imagine. Pero es que es suficiente lo que tú das para que uno tenga una imagen. Y me encanta que esa imagen sea diferente en cada uno de nosotros, y pensar que incluso yo no entendía porque había un avión, por ejemplo, donde tú vivías, y decía, no estoy entendiendo bien, me voy a regresar. Y luego lo vas como, sí, revelando poco a poco. Me pareció muy chistoso que un piloto retirado compre aviones, ¿no? Y digo, ¿para qué? ¿No? Y pues, ¿cómo será su terreno para tener un avión ahí puesto? Y entonces, incluso imaginé que tu dormitorio era dentro del avión, no sé, imaginé muchas cosas, y me encantó ese viaje que tú me hiciste, porque además me hiciste volar a mí misma, ¿no? Con esas imágenes, me gustó. Tu novela es sensorial, lo hice desde el título, y uno quiere saber qué tendrá que ver el título en todo lo que me estás contando. Y esa manera en la que tú estás como, sí, sacando la madeja y tirando del hilo poco a poco hasta que al final dices, ¿es esto? Y dices, ahí es uno de los que yo hice. Porque siento que esa manera que tienes de cruzar lo visual con lo sonoro, con lo táctil y con lo sabroso que tiene toda la historia, me parece que sí recurres mucho a los sentidos. Y esta novela, sobre todo, lo que es un despertar, y ahí lo dices varias veces, porque además hay una serie de conceptos que tú repites. Si hay dudas, quiero que quede claro cuál es el mensaje de esta novela. Y efectivamente es, y vuelvo a algo que también han dicho antes, que dadas las circunstancias y los momentos en los que estamos ahora mismo, la ficción puede ser normalmente sinónimo de desconectar muchas veces, ¿no? Se dice que ahora los jóvenes están recurriendo mucho a la ficción en lugar del realismo. ¿Por qué? Y porque no pueden con la realidad. O sea, imagínense los jóvenes a los que les estamos diciendo que el futuro no sabemos cómo va a ser, pero va a ser horrible todo. Y entonces que el cambio climático, que las guerras, que lo tecnológico, que la IA y todo esto, pues obviamente tienen que recurrir a algo que les saque del día a día, porque es demasiado doloroso lo que escuchan en las noticias y lo que nos escuchan a los adultos decir. Y uno tiende a recurrir a la ficción para desconectarse. Y sin embargo, la ficción que hay en esta novela, justo lo que hace es conectarte. Te conecta con la vida, te conecta con la reflexión de lo humano. Cada personaje siento, y eso lo tendrás que decir tú, Ricardo, que representa un sentimiento de la naturaleza humana, el miedo, la incertidumbre, la tristeza, la soledad.
hay ausencia, evidentemente en este libro hay mucha ausencia, pero también hay mucha aceptación y mucha reconciliación con lo que significa un duelo, ¿no? El enojo, la tristeza, la negación y al final la aceptación, la paz. Este libro termina con esa paz y con esa aceptación de esta es la vida, estoy bien con eso, estoy bien con todos esos seres que me habitan y que me acompañan, estoy bien con esa soledad. Y para mí ha sido lo que tú dices, porque si es real, un despertar a, no dejes de estar atento a todo lo que pasa alrededor. Hay señales, hay símbolos, hay cosas que suceden y a veces son fortuitas, la mayoría de las veces no. Pero si nosotros no sabemos cómo identificar dónde están esas señales, interpretarlas y hacerlas nuestras, no habrá servido de nada, por más que un ser imaginario nos esté mandando señales de 1000 maneras y uno pues, pasa por la vida a ciegas, y eso somos la humanidad hoy en día. La mayoría de nosotros somos muy ciegos de lo que está pasando que no es tangible, y la vida no es solamente lo que es tangible, la vida es muchas más cosas. El ser humano, imagínense, el vocabulario es una parte intangible, es una parte invisible de nosotros, no hay palabras que nos vean y que nos recorran, las palabras salen, y puede salir una, pueden salir 3 millones, pero es una parte intangible. Y este libro es una invitación justamente a despertar, a no quedarse dormido, a conectar. Y eso lo haces a través de la ficción, y eso me agarró muy en curva, porque dije, mira, estamos más acostumbrados a que la ficción es algo que nos desconecta de la realidad, y sin embargo en este libro la ficción es lo que te aterriza, lo que te dice, te da un tirón de orejas y te dice, pues hoy no te vayas a la cama como ayer, ¿no? Inténtalo, por lo menos tener ahí un recordatorio. Es un libro donde yo he sacado aforismos. Hay una parte aquí, a ver si la encuentro, porque aquí dice, y si la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino recordar que tiene alas. Y esa frase, que no sé si haya sido de tu autoría, o te la hayas agarrado de algún lado, pero me parece que es brutal, porque a veces se nos olvida, muchas veces, tú hablas aquí de la felicidad, y hablas de la libertad, y hablas de un montón de conceptos que damos por sentados, pero que son muy borrosos y a veces muy subjetivos y no sabemos cómo expresar. Y tú con imágenes, otra vez con las imágenes, logras una bofetada, porque para mí muchas de esas frases han sido bofetadas. El decir, no des por sentado tu libertad, no des sentado que uno tiene alas y que las puedes usar cuando quieras. A veces sí están ahí, pero tú no te das cuenta que están, ni las usas. Entonces, ¿de qué te sirve ser libre si siempre vives así, con las alas pegaditas al cuerpo? Y hay un montón de imágenes, hay mucha metaliteratura, y eso me gustó mucho, como hablas del libro. Me encanta y me encantó porque me explotó la cabeza, yo que hablo de libros de hace 25 años, una frase que tú dices de que un libro es un pasaporte. ¡Wow! Siempre hablamos de que los libros nos hacen viajar, sea lo que sea que eso quiera significar, pero me gustó mucho más tu idea, y te voy a parafrasear a partir de esta lectura, porque el libro me gusta como pasaporte, un pasaporte que es el que te permite entrar a los países, el que te permite tener una calidad de migrante, pasaporte que te permite descubrir mundo y añadirlo al propio, de tal manera que el tuyo se expande con eso. Lo son los libros, evidentemente, pero resumir lo que es un libro en una sola palabra, me parece que la tuya es tan atinada, tan global, que me la voy a quedar con tu permiso y te voy a citar a partir de ahora, porque me gusta que los libros sean pasaporte. Hablas de Saint-Exupéry, hablas de Harry Potter, hablas de Caperucita Roja, hablas evidentemente del libro de Adriana, hablas de... O sea, el libro está ahí, y además hablas del proceso de un libro, que para los editores nos emociona mucho que nos des este reconocimiento, como lo que pasa antes de que un libro llegue a nuestras manos, a las librerías, y que a veces está tan invisible también, tan olvidado, y todo lo que implica, el esfuerzo que implica que alguien tenga una historia que contar y que no sepa cómo llevarla hasta el resto del mundo. Y tú lo escribes muy bien a través de este libro de Adriana,
¿verdad? Debe estar muerta de orgullo y de satisfacción y de felicidad, no solamente de ver esto, sino de ver lo que tú has logrado a partir de esto. Y si esto es lo que has hecho, Ricardo, con tu jubilación, está increíble. Ya quiero yo jubilarme pronto para ver qué pasa conmigo. El otro día le preguntaron a mi hijo, que tiene 5 años, qué quería ser de mayor, y dijo que piloto. Mira, otra vez, ¿ves? Como también hay conexiones. Y yo me quedé así pensando, y digo, ay, qué chistoso, ¿por qué dirá eso? Porque pues él cuando viaja en avión ve más a los sobrecargos que a los pilotos. Los pilotos, no sé en su cabeza qué es lo que pasará. Cuando descubrió que casi no se ve nada en la ventanilla de un avión, sino que nada más ves pantalla, pues le sorprendió muchísimo. Y me encantaría que mi Santi, porque también yo tengo un Santi en casa, pues pudiera ser capaz de plasmar esas historias, esas imaginaciones, esos sueños, esas señales, y ojalá fuera capaz de convertirlo y traducirlo en palabras como tú lo haces en este libro, porque creo que lo haces muy bien, porque creo que cierras el libro y no es uno de esos libros que vas a olvidar, sino que es un libro que te vas a dejar ahí pensando, y que esa bofetada de realidad y esa llamada de atención a estar despiertos y a estar atentos, que sea contagioso. Otra de las cosas que dices ahí, que dices que creo que la tristeza y el odio son virus, y eso también me encantó como concepto, porque eso significa que son contagiosos. Y en esta época de pandemias, pues saber que el odio y la tristeza también pueden contagiarse unos a otros, es tremendo, pero también los virus hemos visto que son capaces de curarse y de vacunarse. Entonces me gusta ver esa parte de que la humanidad y esa manera de impedir el amor, que tú dices que el odio y la tristeza pueden ser cosas que impiden ver el amor y el corazón, pues ojalá nos pudiéramos vacunar, ojalá fuera tan fácil como hacer fila en un centro de salud y que te pusieran en el brazo una vacuna contra el odio y la tristeza, porque siento que eso nos llevaría a sitios mucho más agradables donde podamos convivir todos juntos. Entonces, si este libro puede ser un contagio también de ese despertar que creo que mucha gente necesita hoy en día para darse cuenta de lo que está pasando, vivan las letras, viva este libro y viva tú. Así que muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Sorpresa nos da la vida, porque si bien no tenía idea quién era Laura, ahora tengo una idea que no te puedo ni describir. Pero gracias por tus palabras, gracias por haber leído este libro. Yo no te escogí, eso sí te lo digo honestamente. El libro te escogió, como nos ha escogido a todos, eso me consta. Pero vamos a hacer un pequeño break, así antes, por favor, porque dijo una cosa que me recordó mucho cuando conocí a Adriana. No me gusta improvisar, pero cuando son anécdotas simples, sí. Cuando son anécdotas pesadas, pues no, porque te gana la emoción, ¿me entiendes? Pero esta anécdota, y ahorita creo que me vas a entender, Laura. Adriana la conocí en una fiesta que le invitaron, no voy a hacer mucho largo porque está ahí en el libro. Cuando yo llegué a la fiesta, que la organizaron en mi casa, vi a esa güerita hermosa en la chimenea, y luego le pregunté a mi amiga, ¿quién es esa güerita? Y se llama Adriana. Me voy un poquito más atrás. Adriana la invitaron esas amigas. Oye, vamos a la fiesta de Ricardo, es una fiesta de pilotos, va a haber pilotos. Y Adriana se le quedó viendo a mi amiga y dice, ¿pilotos? ¡Qué frivolidad! Esa fue lo que dijo Adriana. Y así nos conocimos. Cuando llegué, vi a la güerita sentada en la chimenea y me le acerqué. Y desde ese día, 15 años anduvimos juntos.
Ya, la historia la van a ver en otros conceptos. Esa fue, porque efectivamente parte de la vida del piloto es bastante frívola exteriormente, porque no conozco un piloto que no tenga corazón. Entonces, lo que no sabemos es que pues, no lo han contado, pero yo sí les puedo decir algo. Casi todos tenemos ese oído para lo invisible, y lo único que nos falta es afinar cómo escucharlo. Ahí hablaré después, yo nada más quería hacer ese break y ahora sí está aquí. Gracias. Bueno, Laura mencionó ahorita sobre las ausencias. Yo creo que la primera vez que conocí a Ricardo y a Adriana fue en casa de Elena, precisamente comiendo en casa de Elena, que empezaron a contarme la historia de Ricardo y de Adriana. Entonces, ahorita, si ya se dieron cuenta, Adriana está aquí con nosotros. Adriana apagó la luz 2 veces para que todos se acercaran y viviéramos la experiencia de escuchar más atentamente y más cercanos. El libro es, como decíamos hace ratito platicando con Ricardo, el libro es amor, el libro, hay amor en cada una de las páginas, pero tienen que leerlo para descubrirlo ustedes mismos. Son 2 historias que van de la mano. Hay 3 palabras que me parecieron maravillosas, o 3 conceptos que tiene Ricardo, no solamente en este libro, sino en los demás libros. Habla de destino, habla de miedo y habla de imaginación. En el oído para lo invisible están podemos vivir todo esto. Está la imaginación porque están estas 2 historias paralelas. Este mundo mágico donde el pichón, las hadas, nos van tocando y van apareciendo. Les voy a contar un poquito del libro, pero sin decirles tanto la historia. Y van apareciéndonos y nos van llevando con ellos. Y al mismo tiempo, Ricardo, siendo piloto, tuve la fortuna de conocer un piloto y tienen una cualidad que no tenemos los demás seres humanos. Se fijan en todo. Por eso esa capacidad de descripción que tienen cada uno de las emociones, nos lleva a Bellas Artes, nos lleva a Casa de Elena, nos lleva a Coyoacán, nos lleva a su casa, nos mete a su casa, nos pone junto a la chimenea y vemos cómo conoció a Adriana, lo que sintió, lo que vivió, lo que le dijo, lo que ella le contestó. Y Adriana se me hace la mujer más presente del mundo. Adriana nunca lo dejó. Nos sigue diciendo, alguien me dictó el libro. Adriana se lo susurró. Los pilotos tienen también un serio problema con el oído por los motores y por la presión y todo lo que viven. Es para ajustarlo, para que aprendan a escuchar lo que tenemos que escuchar. El destino nos trae una y otra vez a Adriana y a Ricardo para que los conozcamos. Yo voy a ser un poco peor que tú porque no les voy a recomendar 2 libros, les voy a recomendar un siglo de historias, porque en los libros de Ricardo vamos desde 1800 hasta ahorita. Conocemos a personajes históricos que yo nunca me hubiera imaginado estar sentado junto al nieto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de esta nación, que tuvo un hijo que se cayó 2 veces su avión 2 aviones distintos el mismo día, y ahí va una de las primeras frases. Yo siempre pensé que ese piloto que conocía era el piloto más valiente del mundo. Si no tienes miedo, no puedes ser valiente. Y me di cuenta de la fragilidad, de esa fragilidad que está en las emociones y en los sentimientos de los pilotos, y esa fragilidad está en el libro. Esa capacidad de ver a la mujer, ahora que estamos en el mes de la mujer, de ver a la mujer como un ser místico, maravilloso, que sigue tocando y sigue regresando a la vida de Ricardo, y que veo que no lo va a dejar, porque se nos aparece una y otra vez, y aquí va la segunda anécdota.
La primera vez que oí de Ricardo y de Adriana fue en casa de Elena, cuando Felipe y Elena me contaron la historia de los dos. La segunda vez fue la semana pasada, cuando platicando del libro con una escritora, no le había dicho el nombre ni de Adriana ni de Ricardo, y contándole la historia me dijo, ¿no se llama Adriana? ¿Cómo sabes? Porque yo estuve en el taller literario donde Adriana trabajó la otra mitad del corazón. Entonces las coincidencias cada vez son más impresionantes en estos libros y en esta historia que nos quiere contar, que nos cuenta Ricardo, y que lo logra maravillosamente, porque me siento hasta un poco metiche de asomarme en esa historia de amor, pero vista desde fuera, desde dentro, desde la mirada de Ricardo, llena de amor por Adriana, y desde las palabras de Adriana que nos saltan de los libros y se convierten en una conversación. Estos dos libros que tenemos aquí, por eso se tienen que llevar los dos, es una conversación entre Adriana y Ricardo, y es una carta de amor y de que el amor es para siempre y que sí trasciende el tiempo y sí trasciende a la muerte. Es una carta de amor que Ricardo le escribió con todos esos detalles que solo un piloto podía fijarse, de Bellas Artes, de Elena. Uno de los personajes, por cierto, es Elena Poniatowska. Entonces cada vez se van entretejiendo y tejiendo más. Hace rato le pregunté a Ricardo, y qué maravilloso que le hayas preguntado todas las historias que tienes a tus papás, tantas pláticas, y no, resulta ser que volvió a hacer uso de esa cualidad que tienen los pilotos de fijarse en absolutamente todo. Así que tengan cuidado si alguna vez se encuentran con un piloto en su vida, porque se fijan en todo, y de contar todas esas historias que van del México de finales de 1800 hasta la historia de amor con la que tenemos el libro de la otra mitad de corazón. La historia de la portada, la historia de las hadas, la historia de ese pichón que es el niño que se convirtió en piloto y que siguió los pasos de su padre y que los cambió y abrió otros nuevos cielos y abrió ese espacio para que las letras y el sueño que es volar, porque todos soñamos alguna vez con volar, se convierte en algo que es real. Muchas gracias, Ricardo, por estos libros, por este hermoso libro, por compartirnos y dejarnos mirar la historia de amor que tienes con Adriana, y que ese romance no ha terminado. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de que siguiera tocando a nuestra puerta esa persona que se adueñó de nuestro corazón, porque así como se adueñó de cada una de las palabras para que las pudieras transmitir en este libro, se van a sentir. Les voy a confesar algo, tuve que leer 3 libros seguidos, así que tuve que dormirme un día a las 5 de la mañana porque empezaba a leer uno y seguía con el otro y el otro, e iba descubriendo esto, que es una historia que todos tenemos, maravillosas historias, pero no las conocemos porque no tenemos la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de un piloto. Muchas gracias, Ricardo. Pues miren, Tati, tampoco estás aquí porque yo te quise que estuvieras. También alguien te trajo. Y bienvenida. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Voy a tener que leerlo porque si no puedo divagar y hacer esto más perder sentidos de esto. Si bien yo pienso que sí, el libro habla de amor, sí, pero no es romántico. Es más, les voy a decir algo, no es un libro playero, no es un libro para llevar y vamos a la playa y todo. No, es un libro fuerte. Es un libro que básicamente, y la intención de hacer todo esto, es la conciencia. Y de eso voy a hablar ahorita. Yo creo que todos podemos hablar de El libro es, de verdad, y yo se los digo, el libro está padrísimo, pero no porque yo lo escribí, porque a mí me lo dictaron, nada más.
Entonces, pues, viendo el toro de afuera, pues, me lo dictaron, pues me divertí. Hace más, y todavía puedo complementar esto, más que una historia de amor, es una historia que fue necesario escribir para que yo comprendiera todo lo que ha pasado en todo este trayecto de mi vida. Y eso es lo que voy a hablar ahorita. Y si tiene muchas cosas de anécdotas filosóficas, poetas, bien. Pero soy un guardián, yo me siento, como le dije, se lo he dicho a todos los que me dicen, eres un gran escritor, digo, no, soy un guardián de historias, que es diferente. Yo guardo las historias y ahorita van a ver que cuando lean el libro hay un cofre. Y en el cofre, lo primero que aparece, así como en los aviones, abras en caso de emergencia, aparece. Este cofre solo puede abrirse y tengan cuidado porque adentro van a encontrar una historia que no ha sido contada. Siguiendo el camino entonces el cofre, y el cofre que yo veo en mi imaginación, es ese hacha que necesitamos para abrir el extintor en caso de emergencia. Ahora, dicho esto, les voy a hacer un resumen de lo que yo hice con ese libro. El oído para lo invisible es 5 de marzo. Antes que nada, quiero agradecer por estar aquí en una fecha que para mí tiene un significado profundo. No lo busqué, no lo planeé, pero la vida, que a veces escribe mejor que uno, decidió que este libro se presentara hoy, 5 de marzo, un día que ha marcado mi historia de muchas maneras. Esta novela nació de un proceso largo, extraño, luminoso, a ratos doloroso, pero hoy no vengo a hablar de dolor, hoy vengo a hablar de lo que quedó vivo. Porque este libro no nació para cerrar una herida, sino para abrir una puerta. Una puerta hacia la memoria, hacia las señales, hacia esas cosas que no se ven, pero que insisten en acompañarnos. Quiero agradecer especialmente a Elena Poniatowska, cuya presencia aquí, aunque no esté en su casa, me honra profundamente. Elena ha sido para mí una mirada luminosa, una mujer que siempre ha sabido escuchar lo invisible. Por eso este libro lleva una dedicatoria que nace del afecto, no de la literatura, Gracias, Elena, por estar aquí hoy. Gracias también a Felipe, que ha sido puente, compañero, cómplice en este camino. Él sabe que esta novela no se escribió con prisa ni con ambición, sino con la necesidad de entender un destino que se fue revelando poco a poco. Esta historia comenzó hace muchos años, con una novela que quedó huérfana, y con un hombre que también quedó un poco huérfano, pero que el tiempo, que es sabio, se encargó a demostrarme que los huérfanos también crecen. Mis hijos crecieron, yo crecí y la novela también creció. Hoy camina sola y no me pertenece del todo, y eso curiosamente me da paz. En estas páginas hay memoria, sí, pero también hay humor, señales, aeródromos, aviones, pájaros, cartas, sueños y una buena dosis de sincronías que me persiguen desde hace años. Algunos lectores me han dicho que se emocionaron, otras que se rieron, y uno que otro me confesó que no entendió nada, pero que igual le gustó. Eso para mí es un éxito rotundo. Quise escribir un libro honesto, imperfecto, humano, un libro que no explica lo inexplicable,
sino que lo dejara respirar. O sea, lo inexplicable no hay que explicarlo, hay que dejarlo respirar. Porque hay historias que no se entienden, se despiertan. Hoy, al presentarlo, siento que este libro ya hizo su trabajo conmigo. Me ordenó, me acompañó, me abrió caminos y me recordó que la vida, incluso en sus momentos más duros, tiene una manera misteriosa de guiarnos. Gracias por estar aquí, para acompañar este momento, gracias por leer, por escuchar, por compartir este viaje y gracias de corazón por ayudarme a que este libro siga caminando. Hoy lo entrego con alegría, con gratitud y con la certeza de que nació del dolor, y con la certeza de lo que nació del dolor terminó siendo un acto de amor. Muchas gracias. A ver, ya me acordé, yo hice una segunda parte, es muy breve. Lo que pasa es que pensaba ponerla en diferentes momentos, pero bueno, ya seguimos con la segunda parte, que ya es el final. Dice, hay algo que quiero compartirles, porque forma parte esencial de cómo nació este libro. Y lo digo con toda honestidad, este libro no lo escribí yo, alguien me lo dictó. No sé si fue la memoria, la intuición, el tiempo o esa voz que aparece cuando uno deja de buscar explicaciones y comienza a escuchar. Pero lo cierto es que cada página llegó como llegan las cosas inevitables, sin pedir permiso y sin anunciarse. Nunca he escrito con la intención comercial. Mis libros no nacen para venderse, nacen para ordenarme, para entender por qué la vida fue como fue, para poner palabras que de otra manera se me quedarían atoradas en el pecho. Hoy yo no soy escritor ni poeta, me considero algo más sencillo, un guardián de historias, un trovador que canta el pasado, no para que no se olvide, sino para entenderlo, para darle un lugar, para darle sentido. Este libro en particular me dio respuestas que yo no sabía que estaba buscando. Respuestas que llegaron mientras escribía sin que yo me diera cuenta. Respuestas que venían de un lugar que no se ve, pero que insiste. Por eso se llama El oído para lo invisible, porque eso fue lo que pasó. Escuché algo que no sabía que estaba ahí. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, los invitamos a hacer una pregunta o hacerle un comentario a Ricardo, y si alguien ha leído alguno de los otros libros, también lo invitamos a que comparta su experiencia, porque de verdad leer los libros de Adriana y de Ricardo es entrar a su intimidad y ver ese diálogo que tienen entre los dos y cómo se están comunicando a través de los libros. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta o hacerle algún comentario a Ricardo? Me intimida. Bueno, Ricardo es mi primo, a mucha honra, y en realidad me acuerdo de los primeros relatos de Adriana, que eran entrevistas con los pilotos, y era maravilloso porque, exacto, y era maravilloso porque los personajes, algunos de ellos conocidos por nosotros, pues eran seres realmente divertidos, escabrosos, ¿no? Y comparado el personaje que era Ricardo, que si lo conocieron, digo, todavía está guapo, pero si lo conocieron de joven era muy guapo y rompecorazones. Y como
rato, no me acuerdo quién dijo que tenía un gran corazón, sí, y corazón de condominio también. Travieso. Pero ese amor como que fue inmenso, ¿no? Y Adriana era una persona que yo decía, ¿cómo pueden compaginar ellos dos? Adriana era toda espiritual, el arte hecho persona, ordenada. Me acuerdo un comentario de mi tía Minerva, la mamá de Ricardo, que decía, es que Adriana todo es orden. O sea, cuando me acerco a ella en la cocina y pica una cebolla, un jitomate, todo lo hace en cuadros perfectos, ¿no? No le oíste comentarios a su mamá, ¿no? En cuadros perfectos, y además, bueno, era bailarina, ¿no? Una gran bailarina. Entonces, esa compaginación de dos personalidades que a mi manera de verlas de prima, se me hacían muy dispares. ¿Cómo se unieron? ¿Cómo resultó en esta rica obra? Me parece maravilloso, Ricardo. Y sí, efectivamente, Adrián está aquí todavía. Gracias. Bueno, me titubeaba hablar, pero es mi primo también, mi primo Ricardo. Él es mucho mayor que yo. Él nació un día primero del mismo año y yo en febrero. Entonces, le tengo mucho respeto por eso, ¿no? Y después, en algún momento, somos pilotos, ambos, él es profesional, yo soy piloto de domingo nada más, y en algún momento la vida nos unió y éramos muy traviesos. Nuestras familias no querían que estuviéramos juntos. Después pasó toda una historia, que es la que está contando Ricardo, una historia de familia, de trabajo, de vuelo, y yo estuve en otro lugar. Yo estaba en Chihuahua, allá vivía. Y después la vida nos vuelve a unir y ahora somos, bueno, lo considero mi mejor amigo casi, ¿no? Y entonces se reabre otra vez el vuelo, la aventura, y empezamos a trabajar y a ver que el mundo, desde el punto de vista de los pilotos, no es un mundo plano, es un mundo tridimensional. Se llama la forma estereocognitiva, y a veces no te entienden, a veces, ¿no? Entonces, ver el libro de Ricardo, sentirlo y verlo desde esa perspectiva es de otra dimensión. ¿Y cuál es la realidad y cuál es la irrealidad? No creo que haya irrealidad. Todo es una forma maravillosa de expresarse y de crear mundos que sí existen, ¿no? Y lo hemos platicado. Y quiero felicitar a mi primo porque está precioso su libro y la forma en que lo han visto los personajes que han hablado de él, se quedan chiquitos todavía. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, primo. Yo me eché la última tercera parte del libro, en lágrimas. Sé poco de ti, pero sé algo. No empecé como un lector que empieza de cero. Y empecé con un nudo en la garganta, durísimo, porque para mí fue este libro, el duelo, que como decía Laura, es un duelo, un proceso de duelo muy intenso, al que hay que poner, o sea, al que le pusiste atención y en donde estuviste súper presente. Entonces, bueno, para mí fue maravilloso, terminé llorando así, porque también obviamente refleja cosas. Antes yo siempre pensaba en las señales, y hace años dejé de escucharlas, y entonces fue como, wow, o sea, me despertó también. Así fue pura magia, me encantó el libro, porque aparte
no es como o sea, no es fantasioso, pero te trae otra vez a la realidad. Me encantó. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Tatiana, yo tengo un anexo que hacer. Ay, perdón. Buenas noches. Bueno, yo soy compañero de Ricardo. Aquí habemos 3 pilotos que convivimos mucho con él. Y no, lo que él tiene es un don de la escritura, porque nosotros ninguno ha escrito un libro. Y sí les quiero decir, por ejemplo, que antes cuando podía pasar la cabina, nunca se me va a olvidar una pasajera que entró en la noche y me dijo: yo no sé cómo ustedes no son poetas, ¿sí? De lo que veíamos. Nuestra oficina era maravillosa, increíble. Felicidades, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy compañera de Ricardo de la cabina de atrás. Yo soy sobrecargo. Conocí al capitán Olea en mi primer vuelo y todas las historias que se contaban de los pilotos y las sobrecargos eran terribles. Así que yo llegué aterrada a ese primer vuelo porque me iba a quedar a dormir en Hermosillo, y cuando dijeron que me quedaba con el capitán Olea era: enciérrate en tu habitación, ponle un mueble o algo, porque los pilotos se meten en las noches y ya va a ser algo terrible. Yo me bajé temblando de miedo. Llegué a mi habitación, efectivamente moví un mueble, atoré la puerta y por la ventana. Habrán pasado como 15 minutos cuando oí y empecé a rezar, literal, y de repente dije: ¿quién es? Y: soy el capitán Olea, niña, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Y yo: ¿perdón? ¿A dónde vamos a ir o qué? Pues ya nos vamos todos a la playa, ¿te quedas o te vas? Ay, no, capitán, espéreme, déjeme quitar el mueble que puse aquí para atorar todo. Y a partir de ese día, Ricardo se convirtió en uno de los mejores amigos que he tenido en la vida. Me siento muy orgullosa de ti. Gracias por incluirme en estas cosas, porque cada día descubro cosas más hermosas de tu persona. ¿Alguien más nos quiere, antes de que nos comentes tu anécdota, Laura? Ay, una mano. No, es que yo tengo que decir que igual que tú hablabas antes de que eras guardián de historias, yo soy guardiana de palabras, yo soy una obsesiva de las palabras, y a mí me gustan mucho los libros que me dejan palabras, y este libro me dejó una. Y a mí me gusta mucho luego recordar a una persona que me ha regalado una palabra, que ha hecho posible que yo nombre cosas que tienen un nombre que yo no sabía que tenían un nombre. Y descubrí una palabra, creo que es instilar. Instilar, creo que la utilizas dentro de tu libro, que es echar un líquido gota a gota. Y yo no conocía esa palabra, y a mí los libros se me hacen inolvidables por las palabras que me hacen ir a los diccionarios. Y entonces te quiero dar las gracias por esta palabra que aparece en este libro y que me parece también otro regalo dentro de todo eso. Pues creo que ya no hay preguntas, no hay comentarios, hay que leer el libro, ahí está. Dicen que los maestros se encuentran entre el cielo y la tierra, pensando que es el cielo y pensando que es la tierra, ahí se encuentran los maestros. Y también los astrónomos, que decía, ven todo el día otros planetas, otras constelaciones y otros mundos y otras historias. Porque los seres humanos somos historias. El ser humano se da a partir de las historias y es el que cuenta las historias, y que se reunía al lado de la fogata, como nosotros ahorita, al lado de Ricardo y Adriano, para contarnos historias, y eso nos hace humanos. Y desde aquí, como humanos, tomo la palabra diciendo: ya basta de las mujeres muertas, ya basta de las mujeres maltratadas, ya basta de estas mujeres discriminadas, ya basta. Y que vivan las mujeres, que no es una celebración el 8M, es un grito de ya basta, porque eso se hizo también en un febrero o un marzo, pero en 1908 en Estados Unidos, en Nueva York, por mujeres maltratadas que salían a la calle
a decir ya basta. Gracias y bienvenidos todos. Ahí están los libros, ahí está el vino, ahí está el canapé, y aquí está Ricardo esperando a que firmar sus libros. Gracias a todos.